Shalom, mis queridos hermanos y hermanas, el Eterno los bendiga y los guarde. Mi nombre es Martín Saavedra y este es su programa Soresh Haemet, Rey de la Verdad. Vamos a ver un tema muy hermoso, muy precioso, que es el misterio de Melquisedec. Este, este estudio nosotros no lo vemos de una mentalidad hebrea, vamos de repente a confundirnos, vamos a creer que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, se contradicen, ¿no? Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, no se puede contradecir en su Torah. No puede contradecirse el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, entonces acompáñenme para poder desarrollar este texto, desarrollar este estudio y les comento que en su casa tengan listo pues lápiz y papel para que puedan anotar su Biblia, su Tanaj, para que puedan seguir los pasos que voy a ir dictando. Bien, a mi mano derecha van a seguir los textos para que puedan ver en sus casitas y puedan seguir estudiando conmigo. Bien, perfecto. Entonces, amados hermanos y hermanas, ese tema del misterio de Melquisedec es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si un judío ortodoxo nos puede decir, ¿no? Por ejemplo, el Mashiach, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿no? Es sacerdote, dice la Tanakh. Según la Torá, según la Brit Hadashah, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Jesús, como tú lo conoces, es sacerdote eternamente. Pero acá viene el dilema de los judíos ortodoxos. Un judío ortodoxo, ¿qué nos podría decir? Nos podría decir de que nuestro Adón Yeshua HaMashiach no cumple con los requisitos que se necesita para ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque según la Torá, según la ley de Moshe, el sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. ¿Bien? Pero nuestro don Yeshua HaMashiach es de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué toma el oficio nuestro don Yeshua HaMashiach como sacerdote si no le pertenece el sacerdocio de él? Si él es de la tribu de Judá y el Eterno manda que un sacerdote debe ser de la tribu de Leví. Entonces, ese es un tema muy controversial, pero la Tanaj, la Torá, nos va a explicar paso a paso para poder resolver este misterio. ¿Bien? Perfecto. Entonces, para poder ir avanzando con el tema, para poder ir desarrollando, vamos a ver el texto, nuestro primer texto, amados hermanos y hermanas, que es el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 13 y 14. Bien, libro de Hebreos, capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a ir desarrollando y vamos a entender, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué dice el libro. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice la Torá. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor, que el Adón nuestro, nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moshe tocante al sacerdocio. ¿Ven? Entonces, acá nos está diciendo en el libro de Hebreos que nuestro Adón Yeshua Hamashiach es de la tribu de Judá y que Moshe no habló nada tocante al sacerdocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Cómo puede nuestro Adón Yeshua Hamashiach oficiar como un sacerdote desde la tribu de Judá? Ahí está el dilema, ¿no? La respuesta, amados hermanos y hermanas, es que nuestro don Yeshua HaMashiach no oficia bajo el orden levítico, sino bajo un orden mucho más antiguo. Vamos a tener que ir al diseño original, a Bereshit, al libro de Génesis, amados hermanos y hermanas, para poder entender este misterio. Porque nuestro don Yeshua HaMashiach oficia bajo un orden mucho más antiguo, mucho más desde el inicio, ¿no? Desde la creación. Bien, entonces, nuestro Adón Yeshua HaMashiach oficia bajo el orden de Melquisedec. Bien, su oficio como sacerdote de nuestro Adón Yeshua HaMashiach es un orden, bajo un orden mucho más superior, ¿no? Porque cabe recalcar que desde
nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el padre de la Muná, ¿no? Vamos a ver cómo ofician ellos como sacerdocio, porque el sacerdocio levítico viene a partir de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, toma Elohim a la tribu de Levi para servir como sacerdocio. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en el diseño original no era así. ¿Por qué se tuvo que cambiar? Entonces vamos a ir resolviendo paso a paso este misterio que es muy interesante. Bien, entonces, para entender esto, como les decía, amados hermanos y hermanas, vamos a ir a Bereshit. Bien, entonces, en el tiempo de Bereshit, en el tiempo de Abraham, del padre de Lemuná, ¿quiénes eran los sacerdotes, amados hermanos y hermanas? Los sacerdotes en la Tanaj nos está mostrando que los sacerdotes eran los padres de familia y los primogénitos. Bien, entonces, los padres de familia y los primogénitos, primogénito en hebreo se dice Bejor. Bien, entonces, vamos a ver que ellos presentaban altares, ¿no? Y presentaban sacrificios para interceder por su hogar. Bien, ¿por qué los padres de familia? Por ejemplo, vemos a Noé, ¿no? Noé o Noah, ¿no? Construye altares, ¿no? Cuando salió del arca, él construyó un altar. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 8, versículo 20. Bien, eso para que lo puedan entender más o menos por qué el sacerdote era los padres de familia y los primogénitos. Bien, vamos a ver también a Abraham, ¿no? Abraham levantaba altares por donde caminaba, ¿no? Eso lo vamos a ver en el libro de Berechit, capítulo 12, versículo 7. Lo pueden revisar en sus casitas. Y también vamos a Job, ¿no? Job ofrendaba, hacía altares todos los días por su familia. Entonces, vamos a ver que nuestros padres, los padres de la fe, los padres de la emuná, los patriarcas, eran los padres de familia quienes hacían los altares para ofrecer sacrificio al Eterno. Y los primogénitos eran los que también se dedicaban al sacerdocio, ¿no? Cuando el padre moría, el primogénito sucedía al padre. Entonces ellos eran los sacerdotes, los primogénitos y los padres de familia. Entonces, para poder resolver. Para poder entender esto con la Tanakh. Bien, vamos a ir al libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 24, versículo 5. Vamos a ir ya desarrollando a paso todo este misterio que está muy interesante, ¿verdad? Para poder entender cuál es este misterio, porque acá hay un misterio muy grande, amados hermanos y hermanas. Bien, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 5. Dice la Torá, y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Yahweh becerros, dice. Entonces, la tradición hebrea, amados hermanos y hermanas, confirma que estos jóvenes, estos mancebos, como dice acá la Torá, ¿no? Eran los primogénitos, ¿no? Los sacerdotes originales de cada familia. Entonces, ojo, amados hermanos y hermanas, que no había la tribu de Leví. ¿Ven? Entonces, hay que entender que el diseño original era los primogénitos y los padres de familia. Eso, amados hermanos y hermanas, quiero que lo anoten porque esto es muy importante para resolver el misterio que nuestro don Yeshua HaMashiach va a ir desarrollando en la Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta, amados hermanos y hermanas. Bien, entonces, vamos a ir ahora, amados hermanos y hermanas, al libro de Bereshit, al libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. Bien, busquen allí sus casas también para que puedan leer tu Tanakh, para poder tener una comunión entre nosotros, para poder leer, cerciorarnos de lo que dice, para poder entender. Bien, entonces, libro de Bereshit, capítulo 14, versículos 18 y 20. Dice, y
perdón, amados hermanos y hermanas, es el libro de Bereshit, capítulo 14, 18 al 20. Bien, perfecto. Dice la Torá. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Aquí hay que subrayar bien esto, amados hermanos y hermanas. Pan y vino. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Este es un texto muy clave, amados hermanos y hermanas. Anótenlo bien, subrayenlo, pueden pasarlo con un resaltador también. Dice también, el cual era sacerdote del Elohim Altísimo. Bien, entonces, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham, el Elohim del Elohim alto, poseedor de los Shamaín de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el rey Melquisedec. Analicemos el nombre, amados hermanos y hermanas. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una palabra que viene compuesta, viene de Melech y Sedec. Bien, Melech significa rey y Sedec significa justo, justicia. Entonces, en la traducción sería rey de justicia. Bien, pero también nos dice en la Tanaj que él sacó pan y vino. Y dice que también Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos y hermanas? Dice que Melquisedec tenía el sacerdocio, porque dice que es sacerdote y era rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Torá? En la Torá de Moshe, el sacerdocio pertenecía a la tribu de Leví y el reinado tenía que pertenecer a la tribu de Judá. Bien, pero en el diseño original, el reinado y el sacerdocio estaban unidos. Bien, vamos a volver a leer. Bien. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, acá dice rey de Salem. Salem viene de la palabra Shalom. Bien, era rey de paz también. Bien, entonces, sacó pan y el vino, el cual era sacerdote del Elohim alto. Y bendíjole, y dijo, bendito Abraham, el Elohim del Elohim alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham y los diezmos de todo. Bien, entonces, hay que entender esto. Melquisedec oficia trayendo pan y vino. Bien, entonces, presten mucha atención acá, amados hermanos y hermanas. No es que en ese tiempo, amados, el Elohim alto, el Altísimo, no prohibiera los sacrificios, no, él no prohibía los sacrificios, bien, sino que Melquisedec no sale al encuentro de Abraham para expiar un pecado, sino para que sale a celebrar una victoria de Abraham. ¿Y cómo lo celebra? Lo sella con un pacto de paz y imparte una comunión. Bien, entonces, en el hebreo antiguo, en el principio, el pan y el vino son elementos que sellan la familia y el pacto, amados hermanos y hermanas. Por eso Melquisedec sale con el pan y el vino. ¿Para qué? Para hacer un pacto con Abraham, para felicitarlo. Bien, entonces, vamos a seguir desarrollando la Torah. Acá viene una parte muy importante, que es el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 y 3. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir a la Brit Hadashah para poder seguir entendiendo y desarrollando este tema. Hebreos, capítulo 7, verso del 1 al 3. Bien, vamos a seguir desarrollando. Entonces, dice la Torah, porque este Melquisedec, acá lo viene a decir Pablo, porque este Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Elohim Altísimo, hay que hacer un paréntesis acá, hermanos. ¿Por qué el Shalía,
el apóstol se refiere o toca el Antiguo Testamento, la Torah. ¿Por qué lo toca? Si hay un nuevo pacto, supuestamente, así como dicen las demás congregaciones, ¿no? Bueno, te dicen las demás congregaciones, no, bueno, el antiguo pacto ya no hay. ¿Por qué los shaliach, los apóstoles, siempre tocan la Torah? Porque nuestro don Yeshua HaMashiach nunca ofició, nunca borró, nunca anuló la Torah. Él predicaba Torah. Entonces, esto, amados hermanos y hermanas, la Torah es la base fundamental para poder entender la Brit Hadashah, el nuevo pacto. ¿Bien? Porque si nosotros no entendemos la Torah, mucho menos vamos a poder entender el Nuevo Testamento como tú lo conoces allá, o como te lo hayan enseñado. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Bien Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Ven, acá lo explica más desarrollado. Entonces, dice, Melquisedec, sin padre, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Bien, entonces, amados hermanos y hermanas, ¿qué nos quiere decir acá el Shaliach, el apóstol? Bien, ¿qué nos dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿no? ¿Por qué el Ruach HaKodesh, por qué el Espíritu Santo inspiró al autor de Hebreos a resaltar todo esto, amados hermanos y hermanas? ¿Por qué creen ustedes? Entonces, hay que entender que bajo la Torá de Moshe, la genealogía lo era todo. Hay que entender esto. Bien, tu currículum espiritual, por decirlo así, era tu ADN. Entonces, si tú querías servir en el templo, tenías que presentar tu árbol genealógico y demostrar, sin lugar a duda, que eras descendiente de Aarón. ¿Ven? Entonces, y también tenías que demostrar pues que eres de la tribu de Leví. Si tu ADN era de otra tribu, estabas descalificado legalmente para servir al sacerdocio levítico, al sacerdote, para ser sacerdote. Bien, entonces, pero la escritura acá, amados hermanos y hermanas, nos muestra que Melquisedec irrumpe en Bereshit de la nada, ¿no? Vamos a ver en Bereshit lo que hemos leído antes, ¿no? Entonces, Bereshit Génesis. Bien, no hay registro de Melquisedec de quiénes fueron sus padres, ni cuándo nació, ni cuándo murió, ¿no? Para enseñarnos qué cosa, amados hermanos y hermanas, para demostrarnos que legalmente que el sacerdocio superior no depende de la biología humana ni de herencias carnales. Para esto nos muestra el autor, el Shaliach, en el libro de Hebreos, toca este tema muy importante para que nos demos cuenta. Bien, entonces, nuestro don Yeshua HaMashiach, Jesús como tú lo conoces, no necesita ser levita porque su sacerdocio de nuestro don trasciende el ADN humano, ¿bien? Y los linajes terrenales. Hay que entender eso muy bien. Bien, entonces, él, nuestro don no ministra por una ley carnal, sino por el poder de una vida in- incorruptible, por así decirlo, amados hermanos y hermanas. Entonces, como su sacerdocio de nuestro don Yeshua HaMashiach es eterno, es para siempre, él es el verdadero sumo sacerdote. Entonces, hay que entender esto, amados hermanos y hermanas, y este texto, amados, léanlo con suma precisión, deténganse en cada pasú, en cada versículo, para que lo puedan entender bien. Bien, entonces,
Acá viene la pregunta, ¿no? Como quien dice, para poder desarrollar. Entonces, ¿por qué hubo una tribu de Leví? ¿Por qué? ¿Por qué hubo? Entonces, si el sacerdocio eterno era el derecho del primogénito, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la genealogía de Leví? ¿No? Entonces, ¿qué pasó entonces, no? ¿Por qué Dios introdujo a Leví un templo lleno de rituales de sangre? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Para esto, amados hermanos y hermanas, hay una explicación. Y como les dije en un principio, ¿no? El Antiguo Testamento no se puede contradecir con el Nuevo Testamento. Bien, entonces, esto pasa por el pecado. ¿Qué pecado? Los becerros de oro. Bien, porque mientras Moisés, estaba en el monte de Sinaí, esto lo vamos a ver, lo vemos en el libro el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 32, vamos a ver cómo va narrando. Bien, porque cuando Moshe estaba en el monte de Sinaí, el pueblo se corrompió. Moshe estaba en el monte de Sinaí recibiendo las tablas de piedra. ¿Y el pueblo qué hace? Se corrompe. ¿Ven? Entonces, construyeron un ídolo. ¿Y quiénes lideraban las familias en esa adoración falsa? ¿Ah? Los primogénitos. ¿Se dan cuenta? A los que se le había confiado en el primer sacerdocio, el primer orden de Melquisedec, fueron ellos los que se corrompieron. Entonces, ellos pecaron, ellos hicieron los, los monumentos estos para que ellos puedan adorarlo. Entonces, el sacerdocio original se contaminó profundamente. Entonces, cuando Moshe baja del monte de Sinaí, hace un llamado a la casa de Israel. Dice, ¿quién está por Yahweh? Dice, porque había visto todo corrupción. Estaban haciendo, pues, una barbaridad. Entonces, la única tribu que no había adorado al ídolo fue la tribu de Leví. Bien, entonces, y debido a la fidelidad de Leví, Elohim hace un intercambio legal. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver esto? Eso lo dice en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 32, versículo 26. Dice la Torah, Éxodo, Shemot, capítulo 32, verso 26. Dice, púsose Moshe a la puerta del real y dijo, ¿quién es con Yahweh? Júntese conmigo y juntáronse con él todos los hijos de Leví, ¿no? Y aquí viene el intercambio legal en el libro de Números, capítulo 3, versículo 12. Dice, y esta tierra que heredamos entonces perdón, libro de Números, capítulo 3, versículo 12. Perfecto. Dice, y aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Ven? Que abren la matriz entre los hijos de Israel y serán pues míos los levitas, dice nuestro Adón, el Eterno, el Todopoderoso. Entonces, ya deja de ser los primogénitos los sacerdotes y escoge solamente a la tribu de Leví. Entonces, hermanos, el sacerdocio levítico hay que entender que fue un plan de emergencia, un plan de contingencia, ¿no? Porque el pecado en la tribu de Israel, en la casa de Israel, se había pues desbordado, pues, ¿no? Habían hecho un ídolo, habían adorado, ¿no? Entonces, se necesitó un sistema temporal de sacrificios, ¿no? Para poder cubrir las faltas diarias del pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver cómo viene esto, una restauración de todo. ¿Bien? Pero el creador, amados hermanos y hermanas, quiero que entiendan acá en la Tanaj, que el orden de Levi fue un orden temporal, no fue un orden que era para siempre, no, fue un orden solamente temporal, no era para siempre, porque nuestro Adón,
el Eterno Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Él va a regresar al diseño original. Esto lo dice el rey David en el libro de los Salmos. Bien, vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4. Bien, vamos a ver esto porque dice dice el Eterno, dice en Yahweh, que sacer, que el orden levítico iba a ser un orden temporal nada más. Bien, allá acompáñenme en sus casas para que puedan leer junto conmigo. Bien, no importa la versión que tengas, el contenido casi es lo mismo, solamente son las versiones nada más. Bien, entonces, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Dice, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, entonces acá vemos que el orden de Melquisedec es un orden para siempre. Que si nos vamos a lo profundo, a la Torá, vemos que lo que quiere decir es que lo que él estableció en un principio, nuestro don Yahweh, él los iba a restaurar. Bien, entonces, para ser sacerdote bajo Melquisedec, amados hermanos y hermanas, ya no se necesitaría la genealogía de Leví. Bien, entonces, hay que entender algo, amados hermanos y hermanas. Necesitas una vida indestructible y justicia perfecta, como dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 16. Vamos a ir a la versión de allá, en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 16. Dice, el cual no es hecho conforme a la Torah del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. ¿Qué significa indisoluble? Incorruptible. Bien, entonces, nuestro don Yeshua HaMashiach califica porque Él es el mejor, Él es el primogénito, bien, de toda la creación. Entonces, acá hay una belleza profética, amados hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en la última cena, como ustedes lo conocen, que es la fiesta de Pesach, bien, ya voy a tocar un video sobre Pesach, qué significa Pesach, bien, nuestro don Yeshua HaMashiach sabe que Él mismo es el Cordero. Él sabe que su sangre en el madero es el sacrificio final por el pecado. Entonces, así que sabiendo esto, amados hermanos y hermanas, que la sangre ya estaría cubierta en la cruz, ¿no? Él restaura los elementos de la comunión de Melquisedec. ¿Cómo es esto? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 28. Bien, libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 y, bueno, hasta el 28. Bien, entonces, dice, y comiendo ellos, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bien, entonces, dice que mientras comían, tomó el Yeshua el pan y bendijo y lo partió, y después dice tomando la copa, no el vino. Entonces, nuestro don Yeshua Hamashiach estaba haciendo una declaración legal y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio basado en matar animales termina hoy prácticamente, ¿no? Y el sacrificio de sangre lo hará nuestro Adón Yeshua Hamashiach por una vez y para siempre. Entonces, para, hay que entender algo, pero para mantener, ¿no? La comunión con las tribus, con las 12 tribus de Israel, él instituyó el pan y el vino, ¿no? Entonces lo que hace nuestro Adón Yeshua HaMashiach es restaurar el orden de Melquisedec, ¿no? El orden sacerdotal
que fue en un principio. ¿Se acuerdan cuando les dije que anotaran o subrayaran o lo pasaran con un resaltador? Bien, nuestro don Yeshua HaMashiach restaura el pacto de Melquisedec en la fiesta de Pesaj, en la última cena, como tú lo conoces. Bien, por eso que el autor, el Shaliach del libro de Hebreos, nos está diciendo, nos explica sobre Melquisedec. Entonces, él está explicando también lo que nuestro don Yeshua HaMashiach hizo en la fiesta de Pesaj, ¿no? En la última cena, como lo conoces, que él restaura la comunión de qué cosa? Del orden de Melquisedec. Bien, entonces, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Este es muy interesante, amados hermanos, por eso todos los textos pueden anotarlos y pueden estudiarlo, pueden repasarlo y se van a dar cuenta, amados hermanos y hermanas, la maravilla que es cuando vamos escudriñando, vamos viendo paso a paso cómo se fueron desarrollando los hechos. ¿Bien? Y esto que vamos haciendo es luz para nosotros, amados. ¿Bien? Porque ya no estamos engañados, porque ya tenemos que entender, porque siempre nos han ocultado el Antiguo Testamento ya no, que eso ya no, que no hay que ver solamente el Nuevo Testamento, que lo antiguo ya es pasado y eso ya no se toca. Entonces, entendemos acá que si nosotros no entendemos la base, que es lo primordial, no vamos a tener la Brit Hadashah, el nuevo pacto. Eso es imposible. Bien, entonces, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7 versículo 12. Dice, pues mudando el sacerdocio, necesario es que haya también mudanza de la Torah. Entonces, bajo el orden levítico, hay que entender que nosotros éramos espectadores, pues, ¿no? Porque solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Bien, entonces, el pueblo se quedaba fuera, ¿no? Él no participaba del sacerdocio del pueblo, solamente eran los levitas, ¿no? Pero nuestro Melquisedec, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, rasgó el velo con su muerte, ¿bien? Y nos injertó a nosotros, ¿bien? Para que nosotros seamos en real sacerdocio, ¿bien? Entonces, vamos a ver en el libro de Pedro, primero de Pedro, capítulo 2 versículo 9 para poder entender, dice la Torá, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, gente kadosh, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Bien, entonces, ¿qué dice nuestro Shaliach Pedro? Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Bien, pero esto pasa porque nuestro Adón Yeshua HaMashiach restauró el real sacerdocio para nosotros ser reyes y sacerdotes. Bien, vamos a entender esto a profundidad. Aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Elohim y su Padre. A él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén y amén. ¿Ven? Entonces, nosotros, amados hermanos y hermanas, nos viene a decir nuestro don Yeshua HaMashiach que somos el real sacerdocio. Bien, pero amados, ustedes me preguntarán, ¿qué trono vamos a servir? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Qué sacerdocio, amados hermanos y hermanas? Dice nuestro don Yeshua HaMashiach que Él no está en templos por manos hechos de hombres. Bien, está ahora en nosotros mismos. Nosotros mismos somos los templos. Nosotros mismos somos el Mishkan. Bien, sacerdocio, ¿por qué? Porque nosotros, amados y hermanos, hermanos y hermanas, vamos a tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo ministrando dentro de nosotros. Bien, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, amados hermanos, quiero que entiendan una cosa. ¿Estamos actuando realmente como reyes y sacerdotes? ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Estamos cuidando nuestro interior para que nuestro don Yeshua HaMashiach
para que el Ruach HaKodesh habite en nosotros, porque hay que entender una cosa, nuestro cuerpo, amado, amada, tiene que ser incorruptible. Nuestra mente, nuestro corazón, como ya le expliqué en otros videos que esté en este canal, tiene que ser limpio, tiene que ser Kadosh. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el Ruach HaKodesh no puede habitar en un sitio manchado, no puede habitar en un templo, en una Mishkan, que es uno mismo, que peca, que transgrede, que hace la Shon Hara, ¿no? Entonces hay que entender eso, amados hermanos. Nuestra oportunidad de pertenecer a Yeshua HaMashiach, al reino de los cielos, está en nosotros. Si nosotros nos encaminamos en su Torah, vamos a poder permanecer, somos de Él. Pero si nosotros no guardamos Torah, lo escondemos o de repente decimos no, que es muy difícil o no, ¿quién puede cumplir la Torah? No, esto de ahí, amados hermanos, es justificación. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los padres de la fe, ellos cumplían Torah. Entonces, no puede venir aquí a decir a alguien, pues, que eso no se puede cumplir. ¿Bien? Entonces, amados hermanos y hermanas, nuestro don Yeshua HaMashiach nos viene a llamar que nosotros somos reyes y sacerdotes. Bien, entonces, el trono y el altar, ¿no? Vuelven a unirse, ¿no? Como era en un principio, lo restauró. Entonces, ya no dependemos ahora, amados hermanos y hermanas, de una genealogía que era la genealogía de Leví. No. Entonces, ahora operamos bajo el sacerdocio del Rey de Justicia, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Bien, entonces, quiero que entiendan también, para poder terminar, que nosotros, o bueno, la raíz hebrea, ¿no? A comparación de las otras teologías que puedan existir en, en la congregación, de repente donde hayas asistido, de repente donde te hayan enseñado, ¿no? Ellos lo ven la Torah, la Biblia, la Tanaj de una manera lineal, ¿ven? Pero en la cultura hebrea, ¿no? Los judíos vemos el desarrollo de la Torah de manera circular, ¿no? Ven que volvemos al mismo sitio. ¿Ven? Ven que empezamos desde Bereshit Génesis y terminamos en Apocalipsis y vuelve de nuevo al principio. ¿Ven? Vuelve la restauración. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Bien? Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Hasta otra oportunidad, que el Eterno, el Todopoderoso, los bendiga, los guarde. Que nuestro don Yeshua Hamashiach, que es el intermediario entre Elohim y los hombres, le dé mucha emuná, mucha fuerza, amados hermanos y hermanas, para poder seguir su camino. Shalom, amados hermanos y hermanas, que el Eterno nos guarde y los cuide. Hasta otra oportunidad.